Muy bien, hermanos, vamos a, vamos a ir a la palabra de Dios y creo que, si no me equivoco, nuestro hermano Rodrigo va a poner el título del mensaje del día de hoy. Es un mensaje que ha hablado a mi corazón, hermano. Lo quiero compartir porque sin duda Dios ha hablado poderosamente a mi vida durante este tiempo, porque si hay algo que debe caracterizar al creyente, no es simplemente lo que dice, no es simplemente lo que habla, no es simplemente lo que entiende, debe ser una vida transformada en Cristo, una vida que tiene un efecto en su vida. Por eso en esta tarde, hermanos, el tema y el título de la predicación del día de hoy se llama No seas un cobarde. Yo sé que suena duro, yo sé que suena fuerte el título en sí mismo, pero cuando usted lo entienda, hermano, va a comprender junto conmigo, como yo lo entendí, que sin duda Dios busca un pueblo que le pruebe a Él. Dios busca un pueblo que de verdad confíe en lo que Él ha dicho. Dios busca un pueblo que sepa que su Señor tiene el control en su vida, de su vida, y por lo tanto Dios quiere que usted haga su voluntad, haga lo que Dios le ha pedido, haciendo en su vida la obra de Dios. Sin duda, una de las cosas que esta pandemia nos ha mostrado es que el creyente o crece mucho más de lo que en algún momento fue, o quizás se queda adormecido por causa de sus temores y por causa de sus miedos. Y hermano, durante estos tiempos, sin duda el diablo ha sido muy efectivo en atemorizar a los creyentes, amedrentar al cristiano para que no cumpla la obra que el Señor ha puesto. Cuando nosotros estábamos, hermanos, involucrados activamente en nuestras rutas y saliendo a evangelizar, era impresionante, hermanos, ver cómo Dios bendecía la iglesia, hacía una obra. Podíamos nosotros, hermanos, estar golpeando una puerta, haciendo un contacto con una persona, y nuestros corazones, hermanos, de verdad se llegaban completamente rebosados, completamente llenos de la presencia del Señor. Y sin duda una de las bendiciones que nosotros como pueblo de Dios tenemos es esta, la de compartir el Evangelio. Pero lamentablemente toda esta pandemia y toda esta situación que ha sobrellevado quizás ha hecho menguar la obra de Dios. Pero, hermanos, el hecho de que algunas cosas se tuvieron que dejar de lado no significa que nosotros tenemos que dejar todo de lado. No significa que nosotros no sigamos haciendo la obra de Dios. No significa que nosotros no sigamos hablando del Señor. No significa que nosotros no hablemos de Cristo a una persona. No significa aquello, hermano. Es necesario que el creyente con mucho más fuerza, con mucho más coraje, pueda hacer la voluntad de Dios. Hace muchos años atrás, hermano, yo recuerdo la predicación de un gran siervo de Dios, del pastor que fue nuestro primer pastor cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y él decía en una de sus predicaciones, el evangelio, el ser cristiano no es para cobardes, es para valientes. El recibir a Cristo no es para cobardes, sino para valientes. De hecho, el Señor en su escritura dice que al infierno no irán los cobardes, aquellos que no decidieron por Cristo, aquellos que voluntariamente dejaron que sus vidas fueran gobernadas por el pecado y se apartaron tras sus deseos. Se comprende y se entiende malamente que la palabra cobarde se atribuye solamente a una persona que le tiene miedo a ciertas cosas o que no se atreve a hacer ciertas cosas. Más bien lo que la palabra del Señor nos enfoca es que no permita usted, y este es el concepto que Dios ocupa de la cobardía, que usted no permita por sus temores, por sus convicciones, sus ideales humanos, que Dios cumpla su propósito en su vida. Antes de llevarlo a la porción de la escritura que nosotros vamos a estudiar, solamente quiero que lea conmigo ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo número 20. Dice la escritura así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y sentencia el versículo 21 de este pasaje: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. En pocas palabras, hermanos, lo que estamos hablando es que Dios sí quiere hacer una obra en nosotros.
sí Dios quiere hacer algo con nosotros. Dios quiere trabajar en nuestros corazones. Dios quiere trabajar en nuestras emociones. Dios quiere trabajar en nuestros miedos y temores. Dios quiere hacernos útiles. Dios quiere que nosotros podamos estar dispuestos, como dice la Escritura, en el término usado, como un utensilio. Yo no sé si para usted sería extraño que usted fuera a su cocina, quisiera prepararse, no sé, unos fideos con salsa y usted fuera a tomar, ¿cierto?, la olla o la cuchara para revolver y la olla le dijera, hey, ¿qué estáis haciendo conmigo? Déjame acá y si estoy durmiendo. Sería algo completamente extraño, ¿no? Sería algo completamente fuera de lugar. ¿Por qué? Porque esa olla tiene un objetivo y ese objetivo es para que usted la tome, la use y la ocupe. ¿Para qué? Para lo que el diseño la hizo. Nosotros como creyentes tenemos un diseño. Nosotros como hijos de Dios tenemos una un plan determinado por Dios. Y este es, hermanos, que nosotros seamos para la gloria de nuestro Señor. Y es por eso que lo que vamos a aprender el día de hoy, abre tu corazón, hermanos, para que tú aprendas a reconocer en tu vida qué es lo que te está deteniendo para lo que el Señor desea hacer en tu vida, qué es lo que te pone impedimentos, qué es lo que siempre es el pero para que el Señor pueda hacer la obra en ti y en mí. Vamos a la Biblia, por favor, en 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 1. Vamos a poner ojo en lo que nos dice en el verso 3 hasta el versículo número 8 en primer lugar. 2 Timoteo capítulo 1, versículos del 3 hasta el verso número 8 en primer lugar. Y quiero que por favor lea conmigo lo primero que nos dicen los primeros versículos del 3 al 5 de 2 Timoteo 1, versículos 3 y 5. Dice la Biblia así: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Este es el saludo del apóstol a su hijo espiritual Timoteo, un joven que estaba sirviendo al Señor con todo su corazón, un joven que amaba al Señor, pero que en su naturaleza él tenía muchos miedos. Él había sido encargado por el apóstol a trabajar apoyando una de las iglesias más importantes dentro del Nuevo Testamento, que era la iglesia de Éfeso. Y en este trabajo que Timoteo estaba realizando, él se encontraba con muchas barreras, con muchos miedos y limitaciones de él mismo, que muchas veces hacían que su ánimo decayera, que su fuerza se viera disminuida y que le hacía muchas veces quizás dudar de que si lo que estaba haciendo era lo correcto o no. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha sucedido lo mismo? Pensamos que estamos como hijos de Dios, queremos hacer la obra de Dios, queremos buscar la presencia de Dios, queremos involucrarnos, pero nos encontramos como indignos, hermano, nos encontramos llenos de barreras, nos encontramos llenas de limitaciones. Inmediatamente mi mente me acusa porque yo soy un pecador, porque tengo un mal hablar, porque me encuentro, cierto, muy carnal en muchos aspectos. ¿Sabe, hermanos? El diablo es muy habilidoso y uno de sus trabajos más ex diablo ha tenido es de hacer que los creyentes bajen la guardia, que los creyentes no le crean al Señor. Y créame, mi amado hermano, porque Dios lo dice en su palabra, que el ladrón, dice Juan 10:10, el diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea, él quiere matar toda esperanza y que Dios puede hacer algo en tu vida. Él quiere matar tu convicción. Él quiere robarte la fe que tú tienes, hermano. Y sin duda, una de las cosas que hoy día podemos ver es que muchos creyentes, tanto como tú como yo, anhelan fervorosamente dejar de lado sus miedos, dejar de lado sus temores, dejar de lado todas esas barreras que muchas veces le impiden servir al Señor, pero se ven limitados diciendo no puedo, quiero y no quiero con todas mis ganas, pero no puedo. ¿Sabes? Pablo le decía a Timoteo, hey, yo quiero verte, yo quiero animarte, yo quiero estar ahí contigo, pero escucha bien, le dice versículo 5, trayendo a la memoria
la fe no fingida que no hay en ti. Pablo no le está primero diciendo, oye, Timoteo, eres un cobarde, eres un miedoso, no estás haciendo nada. Pablo vio en el corazón de Timoteo lo que Dios también ve en nosotros, hermano. Dios conoce la intención de nuestro corazón y sabe que muchas veces usted y yo, con todas las ganas, con todo el deseo, queremos hacer la voluntad de Dios, pero no alcanzamos. La clave, hermano, de dejar de ser un cobarde en primer lugar es no tener una fe fingida, es no tener una fe falsa, es no declarar simplemente que creemos en el Señor, pero solamente lo creemos de boca. Hoy en día, lamentablemente, hermanos, muchos creyentes que simplemente estaban ocultos en los templos y en las iglesias o dentro de la comunión de la iglesia, al ver que ya esa protección, ese cuerpo ya no está unido, no está reunido, el creyente se ve desprovisto y lamentablemente tiene que hacer lo que naturalmente hacía. Aquí quiero ir con esto, que lamentablemente hoy día hay muchos creyentes que se han dejado seducir por el pecado, que se han dejado seducir por sus debilidades y han caído y se han apartado del Señor. Oh, mi hermano querido, sin duda alguna, una de las bendiciones que tenemos es tener a Cristo en nuestros corazones. Pero el hecho de tener a Cristo en nuestros corazones significa, hermanos, traernos a la memoria que nuestra convicción en el Señor no debe ser algo fingido, no tiene que ser algo falso, no tiene que ser algo que simplemente nace de la bonita intención, no puede ser algo que simplemente nace de lo temporal, tiene que ser algo estable. Hermanos, si nosotros podemos ver el testimonio de Timoteo, Pablo le recuerda para darle ánimo tanto la fe de su abuela como la fe para que él pudiera darse cuenta y decir, mira, sé que tienes miedo, sé que estás lleno de complicaciones, sé que muchas veces tú no te la puedes, pero recuerda que tú le has creído al Señor, recuerda que tú has conocido la mano del Señor, recuerda que tú has tenido un testimonio a través de tu abuela, a través de tu madre, que Cristo es suficiente, hermanos. Y créame, hermano mío, que Dios con usted y conmigo ha sido más que bueno, más que bueno. No ha dado evidencia contundente de que nosotros podemos creer en Él. Si es así, por favor, escríbamelo y ponga un amén. Amén, amén. Pues es verdad, yo he visto la mano de Dios. Mire cómo nos da gracias a Dios, por ejemplo, con la acción de gracias de nuestra hermana Anita. ¿Cómo nos da gracias a Dios? Porque la mano del Señor ha estado ahí, ha respondido como nosotros se lo hemos pedido al Señor. Y por lo tanto, ¿cómo yo no voy a dejar de creer al Señor? Pero lamentablemente, mis propios problemas, mis propias trancas que están guardados aquí en mi mente y en mi corazón, muchas veces limitan el obrar completo de nuestro Dios. El obrar completo de nuestro Dios. Sin duda, hermanos, una de las cosas que hoy día está sucediendo es que los creyentes tienen todo para poder servir al Señor, tienen todo para demostrar, pero llegado el momento de dar el paso de fe, su fe se debilita, su fe mengua, porque comienzan a recordar, hermanos, comienzan a recordar todas las debilidades que muchas veces hay en sus propias vidas. ¿Qué es lo que gobierna entonces tu corazón, hermanos? ¿Qué es lo que hay en tu vida entonces? ¿Es tu emotividad? ¿Es tu carácter? ¿Qué es lo que guía tu corazón, hermanos? Si es el Señor, hermanos, entonces tú no tendrás una fe fingida. No tendrás algo que simplemente es una apariencia, sino que de verdad, hermano, usted vivirá, como dijo Pablo en el versículo número 3, con limpia conciencia. Con limpia conciencia, hermano. Usted conoce el testimonio del apóstol Pablo. Se va a dar cuenta que el apóstol Pablo decía que él antes era un perseguidor, injuriador, era aquellos que maltrataban a la iglesia, hermano. ¿Usted cree que el apóstol Pablo en algún momento en su mente no dijo, oh, a lo mejor yo soy medio indigno para estar? Claro que lo dijo, claro que lo pensó, pero sabía que tenía un Dios poderoso, sabía que su fe era más grande que lo que sentía.
mucho más grande que lo que su corazón en algún momento le dictaba, hermano. Es tiempo que empecemos a creerle al Señor, hermano. Es tiempo de empezar a hacer lo que el Señor nos ha pedido. No es confiable nuestro corazón. No es confiable lo que sentimos. Es cierto, sí, es bueno tener un autodominio, un autocontrol propio de nuestras emociones. Es bueno muchas veces autolimitarse, pero eso no es suficiente, hermano. Porque mientras Dios no esté involucrado en lo más profundo de mi ser, ese autocontrol o ese autodominio no terminará bien. No terminará bien. O estará completamente limitado. ¿Sabes por qué? Porque no hemos dejado totalmente a Cristo obrar en nuestras vidas. Por eso Pablo confiaba en Timoteo. Confiaba que a pesar de todas las dificultades que él vivía en su vida, a pesar de todos los temores que a lo mejor él sentía, a pesar de todas las cosas que le embargaban en su mente, sabía Pablo que Timoteo no tenía una fe fingida y que por lo tanto iba a mantenerse fiel a lo que el Señor había pedido a su corazón. Hermanos, yo le pregunto hoy día, ¿tú sigues fiel a Dios ha hecho en tu corazón? Tú y yo, hermanos, estamos fieles en lo que el Señor nos llamó a hacer. Por eso en el versículo 6 al versículo 8, Pablo le recuerda a Timoteo qué cosas debe él hacer y qué cosas prácticas él puede comenzar a realizar en su vida para que esta fe no fingida comience a dar resultados en su actuar diario. En primer lugar, en el versículo 6 podemos leer de 2 Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermanos, Pablo le decía, aviva el fuego de Dios, aviva el fuego de Dios, hermanos. Hoy día los creyentes, hermanos, aún teniendo a Dios en su vida, están apagados, porque simplemente oyen más lo que ellos sienten, lo que ellos piensan, lo que ellos se imaginan, antes de lo que nuestro Señor ha determinado, ha dicho para nosotros. Yo le pregunto, hermano, si hay algo que usted está necesitando hoy en su vida, la pregunta es, ¿Dios ha dado la última respuesta? Simplemente le pregunto. A lo mejor usted está esperando una respuesta en su salud, usted está esperando una respuesta en lo económico, a lo mejor usted está esperando una respuesta en lo emocional, usted está esperando una respuesta en lo familiar, usted está esperando una respuesta en lo laboral. La pregunta es, hermano mío, ¿Dios ha dado su respuesta final? Y si la respuesta es no, aún todavía no, entonces, ¿qué haces tú dudando del Señor? O si Dios la dio, ¿cuál es el corazón que tú has tenido? ¿Cuál es la fe que tú tienes para decirle, Señor, tú me diste esta respuesta? A lo mejor no era lo que yo quería, pero si tú me la diste, es porque tú buscas lo mejor para mí. Sin duda, hermanos míos, una de las cosas que tristemente el creyente practica hoy en día es una especie, y a lo mejor estará un poquito muy profunda la palabra, pero es una especie de extorsión hacia el Señor. Y ocupo bien radicalmente esa palabra, una cierta extorsión al Señor, en la cual nosotros prácticamente queremos que el Señor cumpla lo que yo quiero, que el Señor haga lo que yo quiero en mi vida y no lo que Él quiere. Sin embargo, Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Dios quiere, hermanos míos, hacer su obra en nosotros y no la obra que nosotros queremos. Y sin duda lo que nosotros a veces queremos es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Lo que nosotros anhelamos, nuestros planes, nuestros deseos, nuestras prioridades son completamente contrarios a los deseos que el Señor tiene para con nosotros. Iglesia, despertemos. Hermanos, abramos nuestros ojos. ¿Sabe por qué? Porque sin duda nosotros nos hemos transformado en unos cobardes, no porque no podamos, no porque no querramos, no porque no nos sintamos, sino porque hemos buscado la dirección equivocada, hemos buscado en el lugar equivocado, estamos buscando la dirección completamente opuesta a la dirección del Señor. Por eso Pablo le aconsejaba, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Hermano, la palabra fuego en el Nuevo Testamento representa la persona del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y el Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros, hermanos míos,
como alguien que nos guía hacia Jesucristo, hacia su obra, hacia hacer su voluntad, hacia trabajar en nosotros. Esto no es voluntad propia, hermano, porque no, esto no depende solo de nosotros. Quizás nosotros ponemos la ejecución, pero el querer como el hacer, Dios lo hace por medio del Espíritu Santo. Por eso, mi amado hermano, en esta tarde, ¿qué es lo que hoy día te limita? Yo sé que hay cristianos aquí que me están escuchando y puede ser que lo esté interpretando que a lo mejor usted sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Sabe perfectamente lo que el Señor quiere para usted y le ha pedido, pero no lo quiere hacer. ¿Sabe por qué? Porque le da miedo. Porque puede perder algo de la carne. Puede perder algo que a usted le gusta. Puede perder algo que a usted le asegura un cierto futuro acomodado. Pero ¿es lo que el Señor quiere? Es lo que el Señor quiere. Es increíble pensar, hermanos, en los múltiples testimonios que hoy día yo puedo recordar en mi mente de creyentes que han probado al Señor y han hecho lo correcto. Y Dios les ha bendecido. Yo aún recuerdo, hermanos míos, cuando yo era pastor allá en Alto Hospicio, de personas que, a pesar de que en su pobreza, hermanos, a pesar de que en su pobreza vivían y dependían de un sueldo y quizás de lo que la municipalidad les podía dar, hermano, yo veía el corazón de ellos que le creían al Señor. Le creían al Señor, hermano. Y yo vi muchas veces a creyentes que tenían la oportunidad de hacerlo chueco, de hacer el truco, hermano. Allá muchas personas se colgaban de la luz, se colgaban del agua, inventaban su situación económica para recibir más bonos. Y saben que, hermanos, muchos creyentes que yo conocía, que efectivamente estaban en necesidad, que eran pobres y que a lo mejor necesitaban efectivamente la ayuda, no mentían. No engañaban, no hacían trucos con sus cosas para recibir un beneficio, sino que decían, yo voy a decir la verdad, y si yo digo la verdad, puede que yo reciba algo, y muchas veces no ganaron nada porque dijeron la verdad, hermano. Y ahí hay creyentes, hermanos, que dicen, pucha, pero es que todo el mundo lo hace, y todo el mundo pero pastor, pues entiéndame, si hay una necesidad, pues entonces comenzamos, hermanos, a ajustar a Dios a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. Pastor, ore por mí porque yo quiero casarme con ese hombre, quiero casarme con esa mujer. Y Dios ha mostrado que no es su voluntad. ¿Por qué? Porque es una mujer o un hombre que está en yugo desigual. Pero ahí obstinado, 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 obstinado. Sigue, 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 sigue. Y lo hace y lo consigue. Después anda llorando. Ay, ¿por qué me ha ido tan mal? ¿Por qué? Y culpamos al Señor, hermano. Se culpa al Señor. ¿Por qué? Porque tristemente se ha vivido una fe fingida. Aviva el don de Dios, hermano. Aviva tu corazón, hermano. Vuélvete a Cristo. Lo que te está hoy día impidiendo creerle al Señor, pídele al Señor que te lo quite. Y aviva el fuego de Dios. Hermano, cuando tú estás cerca del fuego, de verdad, de verdad que se siente. Se siente y que se siente con tu cuerpo, lo percibe, hermanos. ¿Sabe, hermanos míos? Cuando nosotros estamos cerca del Señor, se ve, se ve el hablar, se ve el pensar, se ve el decir de un hijo de Dios. No es algo falso, sino que de verdad se ve que realmente le cree al Señor. Yo le creo al Señor, hermano, le creo al Señor. Y a pesar de que muchas veces uno se ha preguntado, ¿seré capaz, Señor? Puede ser que a lo mejor yo no tenga las capacidades, pero sí tengo a mi Dios de lado. Y si Dios me ha dicho, haz esto, lo haré. ¿Por qué? Porque sé que le he confiado mi vida al Señor. Y tú también tienes al mismo Dios, hermano. Aviva el fuego de Dios en tu vida. Avívalo. Provee necesario para que ese fuego no se apague. Estar en los estudios bíblicos, estar en tus devocionales, estar en tiempo de comunión, es una manera de avivar este fuego, hermano mío. Sigue conmigo, hermano, en la lectura. Versículo 7. Que Dios, porque no nos ha dado Dios
espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es cierto, hermanos, somos unos cobardes. Somos unos cobardes porque muchas veces nosotros no vivimos en poder, no andamos en amor y a veces no tenemos dominio propio. Es cierto, hermano. Hay que reconocerlo delante de Dios. En muchas ocasiones yo he sido un cobarde porque me he dejado guiar por mis emociones. Me he dejado guiar por el dolor de mis aflicciones. Me he dejado llevar por mis impulsos. He sido un egoísta y no me he manejado en amor. He sido un débil porque no le he creído al poder de Dios, hermano, en que Él puede guardar mi vida. Por eso, hermanos, es tiempo de despertar y darnos cuenta que ese espíritu de cobardía no está en nosotros, sino está el poder, el amor y el dominio propio que el Señor nos puso por medio del poder del Espíritu Santo. No debemos ser cobardes porque el espíritu que está en nosotros no es cobarde. Tan solamente yo le digo, hermano, tan solamente yo le digo, si usted hoy día prueba al Señor, el Señor le llevará mucho más allá de lo que usted quiere. Por eso yo vuelvo a repetir y vuelvo a hablar a los oídos de aquellos hermanos que me están escuchando y que a lo mejor ahora se están haciendo los lesos y me están diciendo, oh, el pastor ya otra vez me está retando. No, hermano, no te estoy retando. No te estoy retando. Pero ¿sabes qué? Es tiempo de que ya dejes de jugar con tu Señor. Es tiempo de que tú ya dejes esa vida ambigua. Es tiempo que tú ya dejes de andar pegando palos de ciego. Es tiempo de que usted ya empiece a tomar en serio al Señor, su ministerio, su llamamiento, sus dones, la vida que el Señor le entregó y empieza a servirle con todo su corazón. ¿Por qué, hermanos míos? Porque su vida no ha sido para ser un cobarde. Su vida es para que usted tenga poder, es para que demuestre amor, es para que pueda tener dominio propio en las circunstancias difíciles. O sea, hermano, el Señor nos cubre en todo momento cuando nosotros queremos ser fieles y encendidos para Él. Abramos nuestros ojos, mi amada iglesia. Veamos que esta es la oportunidad que el Señor nos da. Hermanos, tenemos que hablarle de Cristo a las personas. Tenemos que decirle a Cristo. Mi hermana Ana decía, yo quiero hablarle de Cristo a mi hijo. Dígale, hijo, tú estás aquí con vida porque Cristo te ama y si tú no le conoces, tú estás perdiendo tu vida. Háblale a su abuelita, dígale a su amigo, dígale a su vecino, dígale a todo el mundo. Tú y yo necesitamos a Cristo. No necesitamos la cura para el coronavirus, hermano. No necesitamos esto. Necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. Hablemos con poder. Hablemos con autoridad. Hablemos con convicción. Y eso sucede cuando dejamos que Cristo obre en nosotros, hermanos míos. Por eso en esta tarde yo quiero llamar a la reflexión de tu espíritu, a que tú abras tu corazón, a que tú veas, hermanos, que a lo mejor el camino, la decisión que tú tomaste en tu vida no fue la más óptima, no fue la correcta, pero si tú eres hijo de Dios, hermanos, tienes al Espíritu de Dios en tu vida, tienes un espíritu de poder, tienes un espíritu de amor, tienes un espíritu de dominio propio, por lo tanto, puedes volver a hacer lo que el Señor te ha pedido. Puedes volver nuevamente a la comunión con Él. Puedes volver nuevamente a hacer la obra que el Señor te pide, pero no es como tú lo quieres, sino como el Señor lo desea. Ya no es como tú te lo imaginas, sino como Él lo ha establecido en su palabra. ¿Por qué? Porque como Pablo le decía, te aconsejo que avives el fuego de Dios en tu vida. Oh, hermano, ojalá que en esta tarde ya hayan corazones rindiéndose, ya hayan corazones que le estén diciendo, Señor, yo he pecado, Señor, he querido vivir mi vida ignorando tu llamado, he querido vivir mi vida apartado de ti, he querido vivir mi vida, Señor, haciendo lo que yo quería, no lo que tú me estás pidiendo. Señor, perdóname, perdóname, porque he puesto cobardía en mi vida, de la cual tú me has dicho, no eres un cobarde, porque yo te he puesto mi espíritu de poder en tu vida. Con esto no significa que mágicamente nuestros miedos y temores se van a acabar. No, hermano. La Biblia dice que nosotros tenemos que esforzarnos, ser valientes. Esto es una lucha diaria.
Esto es no es una cuestión que hoy día sucede así, como, un hada mágica que te toca y se acabó todos los problemas. No, hermanos, no es así. Para muchos les va a costar tomar una decisión dura, difícil. Para muchos les costará a lo mejor tomar una decisión que tengan que dejar cosas que a lo mejor que ya tienen arraigadas y que son parte de su vida. Y usted dirá, pero pastor, qué insensible. Yo no estoy siendo insensible, hermano. Yo estoy hablando de mi realidad, de que hay cosas que yo muchas veces sigo confiando y sigo poniendo mi mirada y mi esperanza, pero que saben Dios que son completamente equivocadas. Oh, mi amado hermano, en esta tarde entonces te aconsejo a ti, como Pablo le aconsejó a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. No seas un cobarde, porque el espíritu que Dios ha puesto en tu vida no es de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y por último, el versículo 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. No se quede callado, no se avergüence, porque de verdad, hermano, el creyente que no se avergüenza del Señor es un instrumento útil, hermano. Hoy día yo puedo ver, hermanos, yo puedo ver esa celebración, como yo lo predicaba el día domingo, esa celebración que hoy día tienen los homosexuales, los afeminados, los abortistas, los feministas y todos estos grupos liberales, ¿cierto? Que lo único que quieren hacer es su propio deseo, hermano. Yo los veo ahí orgullosos diciendo que ellos son gay, que ellos son libres, que ya no son atados y que nadie los juzga, hermano. Pero los creyentes ahí, acobardados, hermanos, silenciado ahí, escondido en un rincón, porque les da miedo decirle que Cristo le puede perdonar sus pecados, que Él tiene que arrepentirse. Están ahí acobardados, hermanos, ven en sus barrios, salen a las calles, salen a las plazas, prefieren ir a hacer sus trámites y no decirle a Cristo, a la gente, que Cristo murió por ellos. Habla usted con un familiar, con un amigo, llama a su amigo y no le dice de Cristo, hermano. Propóngase, hermanos, no avergonzarse de su Señor. Hermano, esta palabra es muy fuerte, porque la palabra avergonzar significa que algo te produce una molestia, algo que te produce una molestia. Y de verdad, hermano, muchas veces Cristo se transforma en una molestia para mí, porque yo soy hijo de Dios. En ese momento yo tengo que hablar de Cristo, en ese momento tengo que hablar del nombre de mi Señor, y prefiero quedarme callado. Prefiero guardar silencio y comienzo a teorizar. No, es que yo en este momento tengo que ser prudente. En este momento yo tengo que ser sabio. No, este momento no, porque puedo ofender a la persona. Hermano, te lo digo con todo el corazón. Si tú te calles, puede ser que esa persona se vaya al infierno hoy día mismo y no haya escuchado que nadie le ha dicho que en Cristo tiene salvación. Tú te puedes hoy día estar guardando silencio porque a lo mejor le tienes miedo a una persona que es más imponente que tú y no le crees al Señor de que Él te da poder, te da amor, te da dominio propio. Le tienes miedo. ¿Sabes por qué? Porque piensas que no puedes. A lo mejor tú estás luchando con un pecado sexual, un pecado de la avaricia, un pecado de la idolatría. Y tú estás ahí, pero pastor, si yo dejo esto, mi economía a lo mejor va a menguarse, a lo mejor yo voy a dejar de tener las cosas que antes tenía, los gustos que yo tenía. Seguimos actuando como cobardes. Vociferamos y decimos que creemos en el Señor, pero aún así nos seguimos avergonzando a nuestro Señor. Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, hermano. El no avergonzarse finalmente lo que hace es traer poder. Es traer poder, hermanos. Es que la gente te reconozca a ti como un hijo de Dios. Ayer yo, en el estudio que estábamos haciendo de las sectas, recordábamos un poquito y en el libro de los Hechos, el ejemplo de la iglesia de Berea, capítulo 17, versículo 11, que la Biblia decía que los de Berea eran más nobles que cualquier otros hermanos. ¿Por qué? Porque ellos se escudriñaban, ellos vivían, hermanos, ellos cada vez que alguien les conocía, alguien que les presentaba, ellos le presentaban a Cristo, le hablaban de la palabra de Dios, eran reconocidos en sus vidas como mensajeros de la palabra de Dios. Hermanos,
El nombre cristiano, hermano, el nombre cristiano nació originalmente como una forma de burlarse de los cristianos. Pero los creyentes ahí se sentían orgullosos de padecer vergüenza, quizás humana, por causa de la gloria para ellos. No se avergonzaban de su Señor. Quizás eran avergonzados en sus carnes. Quizás ellos a lo mejor eran basureados, eran mirados en menos, eran tratados de gente ignorante, eran tratados como gente que no tenían inteligencia, que eran religiosos, que se habían volvido locos. Pero ellos no se avergonzaban de su Señor. No se avergonzaban de su Señor. Y por la fe de muchos de estos creyentes, el evangelio continuó, hasta llegar a nuestros días, hermanos, que hombres y mujeres no se avergonzaron de hablarnos a nosotros del evangelio y nosotros conocimos a Jesús como nuestro Salvador. En pocas palabras, con esto sentencio y con esto ya termino porque ya la hora va avanzando. Yo llegué a Cristo. Escucha bien, hermano. Yo llegué a Cristo porque hubo un creyente que no se avergonzó de su Señor. Porque hubo un creyente que no le tuvo miedo a lo que los hombres dijeran. Hubo un creyente que le creyó literalmente al Señor y no se acobardó. No se acobardó. Hermanos míos, Dios está planteando desafíos para nosotros grandes, grandes. Y tú recuerdas bien, hermano, como miembro de esta iglesia, Dios ha puesto desafíos grandes. Recuerda, yo sigo orando, hermano, para que el Señor nos responda, abra una puerta para tener nuestro campamento, para tener un templo más grande, para ganar más personas para Cristo, para abrir más rutas, para salir a evangelizar y ganar más gente para Cristo. ¿Usted cree que la pandemia nos dejó silenciados? No, hermano. La pandemia lo único que está haciendo es afianzar más nuestra fe en el Señor, hacer crecer más nuestra esperanza en que Cristo es la última respuesta para el hombre y no hay fuera de él, no hay nada más. Nuestros sueños y nuestros anhelos tienen que ir creciendo más. Por lo tanto, ¿hay que acobardarse por algo? La respuesta es no. La respuesta es no. A pesar de que en el mundo la gente está perdiendo sus trabajos, a pesar de que la enfermedad está complicada, a pesar de que hay inseguridades, a pesar de que el hombre está especulando día tras día sobre los futuros, nosotros sabemos a quién dependemos, nosotros sabemos a quién hemos confiado, nosotros sabemos quién es nuestra esperanza, aunque nos traten de loco, aunque nos traten de zafao, aunque nos traten de que nosotros estamos fuera de nuestro lugar, que no somos sensatos, nosotros no nos avergonzamos de Cristo porque sabemos que Él es poder. Él es poder. Y mi amigo, mi hermano, si usted hoy día me está escuchando y su relación con el Señor ya ha pasado de tibia a fría, vuelve a Cristo. Vuelve a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque estás hundiéndote en tu cobardía. Estás hundiéndote en tu pecado. Estás hundiéndote en la dureza de tu corazón. Pero que día Cristo viene, hermano, viene para pedir, restaurar tu vida, para perdonar tu corazón, para darte una nueva oportunidad, para que tu fe se afiance en el Señor. Si tú, hermano mío, estás caminando con el Señor, si tú, mi hermano mío, estás siendo fiel al Señor, no bajes los brazos, porque con tu vida Dios va a obrar, así como leíamos al inicio en 2 Timoteo 2:20, hay en una casa grande utensilios para ser usados por el Señor, unos para usos viles y otros para usos honrosos. Y estoy seguro que Dios seguirá usando estos instrumentos honrosos para la gloria de su nombre. No bajes los brazos, hermano, no bajes la guardia. Sé que hay malas noticias afuera, sé que hay incertidumbre, pero nuestro Señor será fiel con nosotros. Quiero animarte, hermano, en esta noche. Quiero animarte, hermano, para que en esta tarde nosotros levantemos una voz de adoración y le digamos, Señor, yo te creo. Pero no te creo simplemente porque el pastor me lo está diciendo. Te creo, Señor, porque yo he visto tu mano sobre mi vida. Te creo, Señor, porque yo creo en el poder de tu palabra. Te creo, Señor, porque tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Y al tenerlo, Señor, yo no soy un cobarde, Señor. Yo soy un hijo de tuyo y que haré lo que tú me pidas. Me sujetaré a tu voluntad. Ojalá que sea su deseo, hermano. Ojalá que sea nuestro anhelo en esta tarde. Y de verdad me emociona el poder en esta tarde compartir la palabra de Dios. Que si hay algo que Dios está tratando en mi vida, hermano, es que ya deje de ser un cobarde. Sigue mirando el tiempo, el clima, mis finanzas, mi fortuna, mi futuro. Oh, ¿qué le pasará a los míos? Señor, como dijo Pedro, perdón. Señor, ¿a quién iremos?
Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú, Señor. ¿Dónde vamos a ir? Por lo tanto, no se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor. Así que, mi amado hermano, en esta tarde, les animo, les fortalezco en el poder de nuestro Señor. No en lo que yo le digo, sino en el poder de nuestro Señor. Tenemos un llamado glorioso como iglesia, hermanos, a ser una iglesia con poder, no una iglesia adormecida, no una iglesia llena de rituales, no una iglesia llena de filosofías. Hermanos, somos una iglesia que debe sentir el poder de Dios y debe vivir haciendo lo que el Señor le ha hecho, y así ganaremos asientos para Cristo. ¿Por qué? Porque Dios verá nuestra fe, y como el Señor verá nuestra fe, otros también creerán al Evangelio de salvación, porque usted no se ha avergonzado de Jesucristo en su vida. Así que, mi amado hermano, te bendigo y deseo que en esta tarde Dios pueda hablar a tu corazón por medio de la palabra de Dios. Demos gracias al Señor por la palabra, ¿le parece? Vamos a ir a Dios y darle gracias a Dios por lo que Él ha dado por nosotros en esta tarde. Padre, gracias una vez más por todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos escuchado a través de tu palabra. Oh Dios eterno, bendice a mis hermanos que están escuchando. Abre el corazón y el entendimiento de aquel que está oyendo, Dios. Padre, oro en primer lugar por ese creyente que es hijo tuyo, que es salvado por la gracia tuya, pero que quizás por causa del pecado, por causa del engaño, Señor, se ha apartado, ha enfriado su comunión contigo, se ha alejado de tus caminos. Oh Dios, hazlo volver a tu senda. Señor, hazlo volver a tus caminos, porque el único sendero y el único camino recto y correcto eres tú, Señor, para él. Oh Señor, bendice la vida de aquellos que están apartados de ti para que tú vuelvan a ti. Oh Señor, para aquellos que están en debilidad, para aquellos, Señor, que están dudando, para aquellos que no se han apartado pero están ahí luchando. Señor, fortalece sus espíritus. Hazlos crecer en tu gracia, Señor. Hazlos entender, Señor, de que no pueden avergonzarse de lo que tú estás haciendo en sus vidas. Fortalece sus vidas, Señor. Anima sus corazones, porque sabemos que ellos tienen corazones tiernos para ti. Padre, sigue obrando en sus vidas. Y también oro por ese hermano que es fiel a ti, Señor, que lucha cada día, Señor, por agradarte, que hace tu voluntad, que te está sirviendo, Señor. Padre, anímalo, porque aún puede haber un motivo, Señor, muchas veces para deslizarse. Cuídale, Señor. Cuide su espíritu, su alma, Señor. Que Él nos aparte de tus caminos, Señor. Gracias por la iglesia, por los hermanos que están oyendo. Te rogamos, Señor, que veas en nosotros instrumentos dispuestos, no cobardes, no atemorizados, no avergonzados, porque tú, Señor, has puesto en nuestro corazón algo más poderoso de lo que vemos a nuestro alrededor. Te creemos, Señor. Y a pesar de que hoy día mi presente me dice, no le creas, yo sí te creo, Señor. Te creo, Señor, porque tú has hecho grandes obras en mi vida. Te rogamos una bendición sobre este tiempo. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos, y doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir la palabra de Dios junto con todos ustedes.